Bueno, vamos a hacer la clase de colgajos. Como ya a diferencia de los injertos, es un segmento de tejido con vascularización propia que está unida o no al organismo mediante su pedículo vascular y este constituye su punto de rotación. ¿Qué es lo que lo diferencia de los injertos? El pedículo vascular, ¿no es cierto? ¿Y por qué dice constituye su punto de rotación? ¿Quién está hablando? A ver, ¿quién? ¿Por qué? Porque cuando levantamos el colgajo, hasta que lleguemos al pedículo, hasta ahí nada más podemos hacer y desde ahí podemos movilizar el colgajo. Si nosotros nos llevamos el pedículo, se acabó la operación, porque ese colgajo va a sufrir, no nos va a ir bien, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que constituye su punto de rotación? El pedículo. Entonces, ¿en quiénes están indicados los colgajos? Cobertura de estructuras nobles. Entonces, ¿cuáles son estas estructuras nobles? Nervios, tendones, huesos, cartílagos, todos los vasos sanguíneos. Entonces, si nosotros tenemos estas estructuras expuestas, no le vamos a poder colocar un injerto, porque el injerto, han visto ustedes, es demasiado delgado, no lo va a proteger. Entonces tenemos que darle una estructura que lo pueda proteger. ¿Para qué sirve? Cobertura de prominencias óseas. Las úlceras por presión nos van a dejar ver huesos. También sirve para cubrir la porción distal de los dedos. Cuando hay amputaciones se van a ver la falange, ¿no? Entonces tenemos que cubrir estas falanges y hay diferentes colgajos que lo podemos hacer para cubrir esto. Cobertura de regiones con déficit de irrigación, fracturas expuestas, donde hay osteomielitis, donde hay radiodermitis o artrosis. Entonces son áreas que no les va a llegar mucho irrigación sanguínea. Así que si nosotros movilizamos un colgajo local, vamos a llevarle nueva irrigación a esa zona. Entonces se va a mejorar todo el área. El rostro, para un mejor resultado funcional y estético. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos las características de la piel del rostro son diferentes a las del resto del cuerpo. Entonces, si movilizamos, tenemos una lesión por un cáncer, por lo que sea, y movilizamos un colgajo, esta piel va a tener las mismas características vecinas. Por lo tanto, va a ser más camuflada, menos expuesta, menos visible. Entonces, no se va a notar mucho. ¿Y por qué? Porque va a tener similar color, textura y va a retraer mucho menos. En la escala reconstructiva nosotros tenemos que siempre vamos de lo más simple hacia lo más complejo. ¿Y qué es lo más simple? Cierre directo, injerto de piel, colgajos cutáneos, colgajos musculares, colgajos libres, ¿no? Siempre tratar de ir de lo más simple a lo más complejo. Y en algunos casos combinamos más de dos técnicas. Pero ¿qué pasa ahora? Podemos hacer el cierre primario, si la característica de la lesión lo permite, pero si no, lo podemos dejar un cierre por segunda intención. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos una herida de 1 centímetro a 2, sabemos que los márgenes de la herida puede cicatrizar y puede avanzar hasta 1 centímetro.
Entonces, si tenemos una herida de 2 centímetros de diámetro, puede llegar a cicatrizar, si las condiciones lo dan, si está limpio y todo lo demás. Entonces, cierre por segunda intención. Pero si no, cierre por presión negativa. ¿Han visto ustedes pacientes en el hospital que tienen un BAC, no? Entonces también eso les ayuda. Si no, a pesar de eso, queda alguna úlcera, colocamos un injerto. Y si el injerto no prende por las características, cualquier cosa, tenemos matrices dérmicas. Solo que esto es caro. Una lámina de 10 por 10 centímetros está sobre los 10.000 soles. Entonces, en la clínica se puede hacer esto, porque los cubren los seguros, ¿no? Entonces, pero nosotros en nuestro hospital con 2 pacientes se acabó el CIS. Sí, que esto es por el CIS, entonces es muy caro. De ahí tenemos los colgajos locales, colgajos a distancia, expansores de tejidos y por último los colgajos libres. Estoy en clases. Ya, sí, ya me... De acuerdo a su clasificación, nosotros vamos a tener varias características. En su composición pueden ser simples, si el injerto solamente tiene pie, panícula adiposa o fascia, ¿no? Si son de doble revestimiento, son compuestos, ¿no? Compuestos cuando tienen varias estructuras. Movilización o transporte de vecindad por deslizamiento, rotación, transposición, interpolación, esto lo vamos a aplicar cada uno, a distancia directos y a distancia indirectos. De acuerdo a la región anatómica donante, cabeza, tronco, extremidades. Y lo más importante ahora es en cuanto a la irrigación sanguínea. Pueden ser al azar o que tienen una arteria que lo va a irrigar. Nosotros sabemos ahora de que todo nuestro organismo está distribuido por pequeñas áreas de tejido, que hay una arteria que es la responsable. Entonces, si nosotros identificamos y sabemos el área que vamos a movilizar, podemos utilizar esa arteria y esa nos va a servir de base a nuestro colgajo. Entonces son colgajos axiales, pero de lo contrario serían random. Entonces tenemos aquí los colgajos cutáneos. Acá, por ejemplo, nosotros no sabemos, es un vaso cualquiera que va a irrigar una determinada región. Entonces, podemos levantar un colgajo, pero no sabemos quién de estos son los que nos va a irrigar. En cambio, cuando hay un vaso, este vaso va a irrigar todo este territorio cutáneo. Entonces lo podemos elevar todo como en península, o podemos cortarlo y solamente utilizar lo en isla. Y si por último cortamos los vasos y todo este tejido lo movilizamos a otra área, esto se llama un colgajo libre. ¿Por qué? Porque vamos a cortar los vasos y estos vasos los vamos a anastomosar en el área receptora.
Definición. Son aquellas que desplazan tejidos dentro de una misma región anatómica. Pueden ser de avance, conjunto pivot, ¿no? Según sus movimientos locales o a distancia. Los locales son de rotación, de transposición e interpolación. Y a distancia, directos, indirectos y libres. Colgajos locales. De avance. Acá tenemos una lesión. Dibujamos una V, cortamos y esto lo avanzamos. Por eso es de avance. Y al final, esta puntita va a llegar acá y va a dejar un espacio libre que esto se puede suturar. Y al final se llama este colgajo de avance B y E. ¿No? De interposición, el Limber y las zetaplastías son ejemplos. ¿Por qué? Porque van a cruzar tejido sano. De rotación, porque tenemos la úlcera y todo este colgajo va a rotar sobre su eje y va a cubrir este defecto. Y de interpolación, porque acá por ejemplo tenemos una úlcera, este es el colgajo, lo vamos a pasar por una isla de piel y va a salir el colgajo. Entonces, son diferentes clases de colgajo. Colgajo de avance B y E. Se dibuja la B al lado del defecto y se va a cortar los tejidos en forma perpendicular y ese tejido va a avanzar. Si esta lesión es muy grande, podemos hacerlo bilateral. Al final cubre. Hacemos para un lado, este avanza hasta la mitad, luego este avanza hasta la otra mitad y llega a cubrir. Igual, podemos hacer lo mismo, pero para llevar tejido hacia una zona de defecto. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí, por secuela de fisura labial, tenemos el defecto, ¿no? Esto debe continuar esta línea, pero ahí está muesca, se hace la B y se va a llevar el tejido hacia esa zona. Por lo tanto, ya no va a tener esa muesca, ¿no? Vemos el paciente, miren cómo en reposo, ¿no? Hay un defecto aquí. Esto generalmente se debe a dos cosas: o falla la técnica o el paciente, o hubo dehiscencia de sutura. Entonces, al parecer, dehiscencia, porque está unido la parte interna y esta parte nada más se ha salido los puntos, por lo tanto está cicatrizado en esa forma. Entonces, miren el defecto. Se hace la B y se avanza. Entonces ya no va a tener esa muesca, ya no va a haber ese defecto en el labio. Igual otro colgajo de avance. Ustedes saben que en la nariz, las orejas y los dedos, la circulación es terminal. Entonces, imagínense hacer un corte a esta altura. Lo hacemos porque sabemos que hay una arteria que irriga todo esto. Gracias a Dios. Entonces, podemos cortarlo, podemos cortar el hélix y llevarlo y coserlo, ¿no? Y miren, no ha habido necrosis. Cualquier otra persona, otro cirujano que quiera hacer esto, si no sabe bien la irrigación, se pierde, se necrosa esto, ¿no? Hay que saber hacerlo. Se avanzó el borde. Otro también que se puede avanzar, hacer dos líneas paralelas y se avanza. Pero generalmente cuando se avanza va a haber redundancia de piel aquí. Son las llamadas orejitas de perro, y lo que se corta se llama triángulo de Europa. Se puede hacer hacia afuera o hacia adentro. Prefiero hacerlo hacia afuera porque la circulación de este colgajo viene por esta zona. Si por A o B le cortamos, podemos cortar también parte de la circulación y el colgajo puede sufrir. Cierre B o uña, miren. Cáncer. ¿Ves, uña?
mucha diferencia. ¿Han visto? Todo esto acá se ha sacado. Pero cuando ya hay un corte con todo, hay una amputación de la oreja, ya es difícil ya recuperarlo. Lo que hacemos, sacamos la piel, se va a morir, sacamos el cartílago y ya esperamos que se desinflame todo esto y enterramos el cartílago en el tejido celular subcutáneo. Lo podemos dejar ahí unos 15 días. Una vez que ya desinflamó todo, sacamos el cartílago, porque hacer el cartílago, hacer el armazón de la oreja es muy difícil. Cuando tenemos que hacer reconstrucciones de orejas, sacamos el cartílago costal. Entonces vamos dibujando y vamos armando todo el armazón. Entonces se va cosiendo hasta que quede similar al otro lado. Entonces, pero es un trabajo, pero si ya lo tenemos el cartílago, lo enterramos. Y de aquí sacamos, volvemos a colocar, lo metemos en el subcutáneo y se va formando, se va a formar la nueva oreja. Entonces lo cansa. Colgajo con punto pivot, colgajo de rotación. Entonces tenemos que este es el defecto y este es el colgajo, ¿no? Generalmente va a ser 5 veces esta distancia. 1, 2, 3, 4, 5 veces. Entonces, y para que esto cierre sin tensión. Generalmente siempre aquí hay un pequeño abultamiento de tejido que a veces cortamos y podemos avanzar, entonces sacamos el triángulo de Bruchon, ¿no? Colgajos de transposición, el lado del colgajo es más del 100% del lado del defecto. En el anterior, el lado del colgajo es 100%, es donde termina el colgajo ahí, o el defecto ahí comienza el colgajo. En cambio en este es más grande, es más del 100%. Si este es el defecto, el colgajo es más grande. Es la diferencia entre la rotación y transposición. Transposición porque va a transponer tejido sano. ¿Estamos? Entonces, ¿qué se hace? Se mueve este colgajo y se lleva hacia este lado. Y nos va a quedar un defecto. Este defecto se llama un defecto secundario. Generalmente este defecto secundario, si es que esto no cierra, se injerta. Díganme por qué injertamos aquí y no acá, donde es el defecto primario. ¿Por qué nos damos el trabajo de movilizar todo para que cierre esto y dejar un defecto secundario? ¿Por qué? Porque el defecto secundario ya es un defecto preparado, el hecho es mucho mejor. ¿Y el primario? No, pues el primario es el que se debe abordar primero. Estás por ahí. En el primario se está sacando una lesión que tiene profundidad, ¿Ya? con vascularización. Entonces, por eso con esta enzima está cubriendo con una profundidad del colgajo. Poquito te falta. A ver, ¿por qué? Porque en el defecto primario generalmente, como hay, digamos, todo lo que está innoble lo podemos injertar porque el injerto no se pone. Entonces, ¿por qué vamos a movilizar el colgajo? Por las indicaciones que tienen los colgajos. Cubrir estructuras, proteger estructuras nobles. Entonces, lo más probable es que aquí hay un vaso, ¿no?, que tenemos que protegerlo. Y acá, cuando lo movilizamos, acá hay músculo. Entonces ya lo podemos injertar. Por eso, porque en el defecto primario generalmente hay estructuras nobles. El arco de rotación, cuando ustedes movilizan un colgajo, cada vez que lo movilicen va a perder altura. Este es el 100% del punto, cada vez va a perder altura. Entonces, nosotros tenemos que, si queremos llegar a cubrir este defecto que está en esta zona, tenemos que darle mayor longitud para que pueda llegar en forma fácil. Si solamente medimos de aquí a acá, y un momento el colgajo nos va a dar acá
y no va a llegar. Tenemos que darle mayor longitud para que pueda llegar. Colgajos bilobulados son colgajos de transposición, ¿no? Por ejemplo, este es el defecto y este es el defecto primario. Normalmente esto debe cubrir, pero a veces, y esto cerrar directamente, pero a veces no se puede hacer, por lo tanto hacemos un colgajo secundario que es la mitad del diámetro del colgajo primario y está a 90 grados, se moviliza y cubre, ¿no? Es el defecto. Acá, por ejemplo, esta señora tiene un cáncer, se ha hecho el diseño con un margen de seguridad, se ha dibujado el colgajo primario. Como en esta zona no va a cerrar directamente, si ustedes fuerzan, le va a levantar el ala de la nariz hasta la mitad, entonces la va a deformar. Entonces estamos dibujando el colgajo secundario para que cubra ese defecto. Se levanta completamente. Miren, el colgajo primario ahora está acá, el colgajo secundario está aquí y aquí se ha cerrado. Son colgajos bilobulados y después de tiempo, miren, la paciente muy poco se nota. Por eso se dice que los colgajos están indicados en rojo. ¿Por qué? Porque tienen características similares en color y textura. Y como son colgajos no van a retraer, a diferencia de un injerto que se retrae. Colgajos de Lindbergh son colgajos de transposición. Los ángulos son variables. Lo vamos a ver acá. Ángulos de, escuchen bien, grave, ángulos de 120 grados y 60. Por lo tanto, se dibuja el rombo con estos ángulos y este rombo va a tener dos diagonales, una diagonal mayor y otra menor, ¿verdad? Se proyecta la diagonal menor y uno de los lados. Por lo tanto, el colgajo de Lindbergh tiene 4 opciones, 2 en la parte superior y 2 en la parte inferior, para el siguiente. Se levanta todo el colgajo, se moviliza y esta Y va a ir al ángulo de 120 grados y la X al de 60. Se cierra completamente y no queda defecto secundario. ¿No? Miren este ejemplo, que es un cáncer. Se hace el rombo, diagonal menor, proyección de uno de los lados, se levanta el colgajo y cierra completamente. Y después de año y medio la cicatriz poco perceptible, pero acá está la cicatriz. ¿Se dan cuenta? Y así podemos hacer romboide triple, por ejemplo. Entonces hacemos un cubo y a cada uno le asignamos un área para que esto pueda cubrir. Miren este paciente, este es un muslo. Acá hay músculo. Se ha diseñado el colgajo para poderlo cubrir. Y se ha movilizado todo y acá está la úlcera cubierta. Aquí esto de acá se hace por docencia. Lo mismo que se hace acá, esta úlcera se puede hacer en el cuero cabelludo, ¿no? Nosotros que ya tenemos edad, que empezamos a perder cabello, podemos dibujar este rombo al centro y vamos a movilizar cabello. Y va a cubrir. Pero ¿cuál es la desventaja? Que vamos a movilizar cabello que tiene diferente orientación, ¿no? Pero un calvito, con que le pongas cabello, no importa para dónde se vaya. Entonces, aceptan salud. Entonces, pero si ustedes movilizan el cabello que viene para esta zona, lo van a movilizar para acá, ahora se va a ir para el otro lado. Y así. Lo importante para ellos es que tenga el cabello. Ahora, para el cabello hay muchas técnicas, se injertan. Las técnicas hay, por ejemplo, de uno por uno, cabello por cabello. Hay otras que sacan desacabatado, así
así como han visto las muñecas, los pelitos que tienen así un grupito de 10, así se sacan, se van sembrando. Entonces, pero es muy trabajoso. Ahora vamos a hacer el otro colgajo de transposición, que es el Leuformendel, que es el primo hermano del Lippert. También va a ser un rombo, pero la diferencia va a ser que los ángulos aquí van a ser de 150 grados y 30. Aquí, ¿qué se va a hacer? Se va a prolongar la diagonal menor también igual que al otro lado, pero ya no se va a proyectar uno de los lados, sino se va a hacer la proyección de uno de los lados. Se va a proyectar, miren, acá estamos proyectando. Ahora tenemos un nuevo triángulo y de aquí se toma la bisectriz. Se toma la bisectriz y ahora sí vamos a utilizar la diagonal mayor. Entonces hacemos una proyección de la diagonal mayor, por lo tanto ahora tenemos otro colgajo. Este colgajo, como ustedes ven, tiene mayor entrada. Mayor distancia, por lo tanto los vasos van a nutrirlo mejor. La distancia de este colgajo C a la es menor. Por lo tanto, este colgajo es más seguro. También cuando se levanta, se moviliza el colgajo, se cierra y no deja de efecto secundario. Pero este colgajo es más seguro porque, a diferencia del otro, miren que viene así, solamente la irrigación le va a venir por este lado. En cambio aquí tenemos mayor distancia, mayor tejido que le va a llegar. Miren, diagonal menor, proyección de uno de los lados, la bisectriz y la proyección de la diagonal mayor. Se levanta el colgajo y al final cierra completamente. No queda el efecto secundario. Por último, las etaplastías, que son colgajos de transposición. El cuerpo de la serie de la cicatriz, luego con diferentes grados se dibujan los brazos y se transponen los colgajos. Reglas, mínimo ángulo de 30. Las etaplastía en la mayoría de los casos son de 45 a 60 grados. Si se trata de una cicatriz larga, es mejor realizar varias chicas que uno o dos grandes. Y la estructura debe ser cuidadosa en la punta y los bordes. Tenemos aquí, esta es la cicatriz. Si nosotros vemos, por ejemplo, nosotros aquí tenemos una cicatriz retráctil. Si no tuviéramos esto, nosotros podríamos extender más el pulgar. Entonces, esto se comporta como una cicatriz retráctil. Entonces, si nosotros cortamos esto y hacemos los colgajos, transponemos, vamos a poder alargar esta cicatriz. Entonces lo que tenemos aquí, si lo hacemos con un ángulo de 30 grados, solamente vamos a tener este tejido y esto. Por lo tanto, esta cicatriz, al transponer, vamos a ganar 25%. Pero si esto lo hacemos con ángulo de 45 grados, la cicatriz, la distancia aquí, vamos a ganar un 50%. Y si lo hacemos con ángulo de 60, vamos a ganar 75%. ¿Estamos? Entonces, todos estos colgajos cutáneos, nosotros, ustedes lo pueden poner en práctica. Nosotros hacemos una clase práctica con patitas de chancho. Entonces, es de 1 hora, 2 horas la práctica. Si gustan, pueden ir al hospital, lo hacemos. Cuando esta clase lo dictábamos en el hospital, teníamos ambientes, espacios y disponíamos de mayor tiempo. Pero acá ahorita salimos, ya no nos dan espacio. Entonces, podemos hacerlo una mañana allá en el Hospital Carrión. ¿Ya? Este sábado no, pero quizás el próximo sábado lo podríamos estar haciendo. Entonces llevan su patita de chancho, sus suturas, sus plumones indelebles, guantes, y lo hacemos un par de horas. Hacemos todos estos colgajos, son factibles de hacer, por eso son colgajos cutáneos, ¿no? Y ustedes lo van a poner en práctica. Estas etaplastías lo pueden hacer. Entonces van a ver ustedes cómo la patita del chancho, de lo que está así, abre.
de acuerdo, y va a abrir más de acuerdo a los ángulos que ustedes lo diseñen. ¿Ya? A ver, por ejemplo, miren, este paciente tiene una cicatriz que está cortando las líneas. Si ustedes ven una persona más viejita que yo, van a ver que las líneas vienen en ese sentido, ¿no? Son casi horizontales a nivel del párpado y se van haciendo oblicuas a nivel de la mejilla. Entonces, esas son las líneas naturales. Pero esta línea, miren, está en contra. Por lo tanto, se nota. Todas las líneas que estén en contra de la línea de dirección se van a notar. Entonces, cuando nosotros tenemos que hacer un corte, una herida, la hacemos siguiendo las líneas para que quede disimulada como si fuera una arruguita por ahí, ¿no? Entonces, miren, cuando este paciente sonríe, enseña la encía. Entonces, ¿qué se está haciendo? Una cetaplastía. Entonces, aquí este tejido lo vamos a poner para acá y este lo vamos a invertir. Entonces, por lo tanto, esto se va a alargar. Miren. Ahora ven, esta puntita está acá y esta puntita está hacia abajo. Se ha entrecruzado. Y cuando este paciente, ¿no?, sonría, aquí le jala y ya no va y muestra el encía. En cambio acá ya no. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque le hemos llevado tejido, ¿no? Hemos agregado tejido. La diferencia, bueno, aquí esta zona pues, va a ser un poquito la piña, ¿no? Bien aplicado una decisión. Y así podemos hacer cetaplastías, así a 2 colgajos, podemos hacer a 4 colgajos. Miren, por ejemplo, esta paciente que tiene una cicatriz retráctil, se va a movilizar estos colgajos y ahora la paciente, lo que antes no habría, ¿no?, menos de 90 grados, ahora sí puede extender. ¿Por qué? Porque hemos llevado tejidos hacia otras zonas. Hemos cortado esa banda que era la cicatriz. Y así podemos combinar cetaplastías con avance, ¿no? Miren, por ejemplo, acá esta extremidad, esa cicatriz retráctil no le permite extender toda la extremidad. Entonces aquí se está sacando esta cicatriz, este queloide, se está haciendo un colgajo BY para que avance y una cetaplastía. Entonces se está entrecruzando las cetaplastías y este colgajo va a cubrir, va a llevar hasta acá. Y ahora ustedes pueden ver que puede extender. Entonces nosotros lo que tenemos que ver aquí ya es la función más que la estética. Porque imagínense, antes tenía solamente esta cicatriz, ahora va a tener todo esto. Si nosotros sumamos en centímetros, le hemos sextuplicado las cicatrices, pero la paciente va a poder hacer sus actividades. Ya no interesa ya las cicatrices. Para las cicatrices podemos darles un tratamiento, unas cremas, ¿no?, para que mejoren, no se note mucho. Pero esta paciente ahora sí va a poder trabajar, hacer sus cosas. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Colgajos distantes. Todos los anteriores eran colgajos locales, ¿cierto? Porque lo hacíamos dentro de la misma región anatómica. En cambio, estos no. Mire, por ejemplo, acá hay un defecto en la mano, se va a utilizar un colgajo inguinal. Está de una región a otra. Hay un defecto a nivel temporal y se está utilizando un colgajo dentro del deltoides. Acá hay un defecto en la pierna, se está haciendo un colgajo libre. Entonces, antes, quienes se hacían úlceras en las piernas por accidente o por lo que sea, era candidato fijo a una amputación en poco tiempo. En cambio ahora con las técnicas que se han mejorado, se han puesto un colgajo libre. También, ¿cuál es el colgajo libre más utilizado? El gran dorsal. Ustedes saben que el gran dorsal es gran dorsal. Entonces, le colocaba en la pierna y quedaba mucho volumen. Entonces ahora se ha ido mejorando y ya para esta distancia, ¿qué hacemos? Hacemos un colgajo sural, que
es un colgajo ácido cutáneo y cubre y va a tener mejores consecuencias. Esto es algo histórico. Antes, en la India, sobre todo a los infieles y a los ladrones, les cortaban la punta de la nariz. Entonces ustedes veían a un paciente amputado la punta de la nariz, o ha sido un ladrón, o ha sido un infiel. Entonces, reconstruir eso era muy difícil. Entonces aquí se idearon los colgajos saltarines. Entonces, cogieron una parte del abdomen y lo hicieron en forma tubular y lo suturaron al antebrazo. Y lo dejaban ahí 3 meses. Después cortaban aquí y ya recién lo llevaban a la zona de la nariz. Y lo amarraban con correas, con columnas de fierro, todo, porque es muy... Si antes no había relajantes musculares. Entonces, lo dejaron ahí otros 3 meses y de ahí cortaban y ya el paciente podía tener algo de punta. Entonces, ahora no. Ahora en una sola operación se puede hacer la reconstrucción de la punta nasal. Entonces sacamos un colgajo de la frente y lo llevamos. Y para colocarle el cartílago, porque a veces no tiene, las costillas, podemos hacer la punta, un poste que se coloca en la nariz para que esto lo levante. Podemos hacer la tapita que es para el lomo y los alares. Entonces, todo esto se puede hacer en una sola operación ahora. En cambio antes, miren, 3, 6 meses, medio año, y no iba a quedar bien eso. Los colgajos distantes desplazan tejidos de una región anatómica a otra. Los locales lo hacían dentro de una misma región anatómica, ¿no? Directo en un tiempo operatorio y en 2 tiempos el colgajo distantes. Entonces, miren, esta paciente es una mujer que por usar su arito, bajando del micro, había salido un tornillito del pasamanos. Entonces, sus 60 kilos quedaron enganchados, bajó y le produjo un degloving, se llama en inglés. Entonces, que te lo pela todo y te deja el huesito, ¿no? Y aquí está, todo el huesito. Entonces se tuvo que hacer este colgajo inguinal para salvar el dedo. La paciente farmacéutica, no hay guantes de 4 dedos. Así que se le hizo esto, después se levanta el colgajo inguinal, ya vamos a explicar, se corta, se remodela, y poco a poco esto va a ir atrofiándose y se va haciendo liposucción. O sea, si la parte inguinal es bien gruesita, nosotros en ese momento no lo podemos adelgazar, poco a poco se va adelgazando. Se hacen liposucciones seriadas y se va atrofiando y va quedando más delgado. Y por último, al otro lado la uña, uñas acrílicas, podemos ver. No hay mucha diferencia. Pero esto es en 2 tiempos. Se deja así durante 3 semanas. De ahí se corta y se remodela. Los colgajos libres, se eleva el colgajo por su pedículo arteriovenoso y se reanastomosa, ¿no? El colgajo radial. ¿Qué dedo es este? Pulgar, por lo tanto es la arteria radial, ¿cierto? Entonces miren, se ha hecho el diseño, se levanta, espacio cutáneo nada más, y se va a hacer esto para la reconstrucción de un pene, paciente que tuvo un traumatismo y pérdida. Entonces, miren, y se van a anastomosar con microcirugía los vasos. ¿No? Miren. Ustedes han visto el nylon 6 ceros. ¿Y han visto nylon 10 ceros, 12 ceros? Entonces, con esos nylon son los que se hacen estas suturas. Tienen que usarse el microscopio.
miren acá la sonda Nelaton. Y si ustedes ven acá, esto es lo que va a ser la nueva uretra. Y acá se ha recubierto esta sonda con piel para que se forme la nueva uretra. Porque de lo contrario, si por debajo lo cierran, se va a cerrar y el paciente ya no va a tener poder de orinar. Entonces se le ha puesto la sonda Nelaton, ¿no? Y la sonda Foley, perdón, recubierta de piel para que pueda formarse la uretra. Mira, acá está. Entonces el paciente ya va a poder, después que se ha hecho la reconstrucción, se ha cerrado todo, por lo menos ya va a tener algo que no lo haga perder su identidad. Solamente le va a servir para eso. Los colgajos musculares entonces vemos que cada músculo superficial provee conexiones vasculares vía perforantes a la piel sobrepuesta, ¿no? Esto permite incluir el segmento de piel con colgajo muscular. Hay patrones de circulación que entran al músculo entre su origen. Hay una arteria y dos venas. Pedículo dominante es crítico para la supervivencia muscular. Cuando hay múltiples pedículos, generalmente uno es el dominante. Pedículos menores son los dominantes. Pedículos secundarios son vasos segmentarios que nutren el músculo a pesar de llegar al vaso dominante o mayor. Ahora vamos a ver. Entonces, Mates y Najami fueron unos investigadores que estudiaron todos los músculos y los agruparon al final en 5 grandes grupos. Tenemos que el tipo 1 es un pedículo único que va a entrar al músculo y el músculo puede ser elevado sobre este pedículo. Entonces, acá tenemos una lista de músculos, pero los que más utilizamos son los que están con rojo. El gastrocnemio y el tensor de la fascia lata son ejemplos clásicos de estos músculos del tipo 1. Acá tenemos el músculo tensor de la fascia lata, su ubicación, y va a servir para la reconstrucción de úlceras trocantéricas. Tipo 2, pedículo dominante, tiene pedículo dominante y pedículos menores. El músculo sobrevive cuando se eleva basado en el pedículo dominante. Ejemplo, gracilis y sóleo. Podemos cortar los pedículos menores, pero solamente va a sobrevivir con el pedículo dominante. Acá tenemos el gracilis, el músculo, su vaso, que lo nutre. Este músculo es muy bien delgado, miren, o cadáver. Tipo 3, 2 pedículos dominantes. Cada uno puede nutrir al músculo por separado. Ejemplos, glúteo mayor, el recto del abdomen. Acá está el músculo glúteo, sus inserciones. Y se utiliza para la reconstrucción de úlceras sacras. Y en algunos casos, las isquiáticas. Tipo 4, pedículos vasculares segmentarios, generalmente de igual tamaño. Cada pedículo aporta en relación a una porción del músculo. Pueden seccionarse 2 o más del limitado número de pedículos y transponer una porción del músculo. La teoría dice que si el músculo tiene 9 arterias segmentarias, tenemos que conservar la mitad más 1. O sea, con 5 podemos conservar todo el músculo. Ejemplo, tibial anterior. Estos son los más usados. Acá está la ubicación del tibial anterior. Acá tienen miren la cantidad de ramitas que van a entrar a nutrir al músculo. Por lo tanto, podemos cortar la mitad. Bueno, acá tenemos 2, 4, 5, 6, 7, 8. La mitad, 2, 3, 4. Si conservamos 5, podemos cortar 3 y podemos movilizar el músculo. Y por
último, el tipo 5 tiene un pedículo dominante y pedículos segmentarios. Van a entrar por los dos polos opuestos del músculo. Y el músculo puede sobrevivir con cualquiera de las dos. Ejemplo, el gran dorsal y el pectoral mayor. Característica del gran dorsal, miren, hasta la arteria toracodorsal que va a irrigar el músculo. Se puede hacer con una isla de piel. Estos son los vasos segmentarios. La arteria toracodorsal, la que lo va a adquirir la dorsal. La isla va a servir para la reconstrucción de tórax, generalmente de mama. Y por último, los colgajos fascicutáneos.